Bueno, tengo buenas tardes. Vamos a ver finalmente la última parte de la clase de patología de tejidos blandos, articulaciones y tejido óseo. Vamos a revisar en esta última hora patología de tejidos blandos. Para fines prácticos, básicamente vamos a ver únicamente neoplasias, ¿verdad? Entonces, pues este es el temario que vamos a revisar o tratar en la tarde, bueno, en la hora siguiente. Vamos a checar entonces generalidades, como siempre. Vamos a hablar un poquito sobre morfología y patrones para que podamos entender a la hora de que estemos hablando de todas estas neoplasias, ¿verdad? Algo que vamos a desarrollar un poquito más también en cada uno de los laboratorios. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a ver todas estas neoplasias, o bueno, varias de ellas. Vamos a ver neoplasias con diferenciación hacia tejido adiposo, fibroblástico, fibrohistiocítico, músculo estriado, músculo liso, nervioso, vascular y, finalmente, las neoplasias con una diferenciación incierta o que per se no presentan una verdadera diferenciación o ya son indiferenciadas. Comenzamos entonces con las generalidades. Primeramente tenemos que tomar en consideración que todas las neoplasias se van a clasificar o a nombrar de acuerdo al tejido del que deriven, ¿verdad? Esta es una de las principales reglas que seguimos a la hora de la nomenclatura de las neoplasias. Lo recordarán del ciclo pasado en pues, la clase de neoplasias. Generalmente y afortunadamente los tumores benignos son 100 veces más frecuentes que los malignos, ¿verdad? Son mucho más comunes los lipomas que los liposarcomas, ¿verdad? Por ejemplo, y pues los sarcomas per se, que serían, según la nomenclatura, como ustedes recordarán, todas aquellas neoplasias mesenquimales malignas, pues de hecho son raras en general, ¿verdad? Los sarcomas en general representan menos de un 5% de todas las neoplasias malignas. Y digo que afortunadamente porque pues estas neoplasias malignas tienden a ser muy agresivas la gran mayoría de las veces. Y como recordarán también del ciclo pasado, las neoplasias en general, las neoplasias malignas pueden dar metástasis. Las metástasis que pues básicamente van a ser eh, la que se van a un sitio distante del que se han originado estos tumores, ¿verdad? Dependiendo de si es un carcinoma de origen, o sea, si son epiteliales, como recordarán, su principal vía de metastásica son la vía linfática, mientras que cuando son sarcomas, la principal vía de diseminación tiende a ser la vía hematógena. Claro, tenemos que tomar en consideración que pues los carcinomas y los sarcomas pueden irse por donde se quieran ir, vía linfática, vía hemática, ¿verdad? Pero es más frecuente, insisto, que los carcinomas se vayan por la linfática y los sarcomas por la hemática o hematógena. Dentro de los tumores benignos podemos decir que la gran mayoría, ¿verdad? Son los que vamos a encontrar a nivel de tejido celular subcutáneo o en tejidos dérmicos, y en este caso podemos hablar de los lipomas y los tumores fibrohistiocíticos, como el histiocitoma fibroso benigno. Un 10% son vasculares, como los hemangiomas, y un 5% corresponden a tumores de la vaina nerviosa, por ejemplo, los schwannomas y los neurofibromas. Eh, para cuando se diagnostican tumores malignos derivados de tejidos blandos, ¿verdad? Hasta las 3/4 partes de esos tumores ya son de alto grado al momento del diagnóstico, porque regularmente puede que pasen desapercibidos de manera inicial o presenten un crecimiento relativamente más rápido, ¿verdad? Dentro de estos, pues podemos mencionar el histiocytoma fibroso maligno, que ya no se llama de esta manera. Actualmente se le denomina sarcoma pleomórfico indiferenciado, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Representa la vía final común de diferenciación de todos los sarcomas, ¿verdad? O de la gran mayoría. Tenemos los liposarcomas, leiomyosarcomas, sarcoma sinovial, etcétera, etcétera, dependiendo del tejido de origen. Ahora bien, como siempre, y como recordarán también de la clase de neoplasias del ciclo pasado, existen exceptos, ¿verdad? Por ejemplo, el sarcoma sinovial. Cualquiera pensaría, bueno, ¿por qué no vimos el sarcoma sinovial en la clase pasada cuando estábamos hablando de tumores derivados, por ejemplo, de la sinovia o de las articulaciones? Ya vamos a ver, ¿verdad? Más adelante que el sarcoma sinovial no deriva per se de la sinovia, pero pues se le puso ese nombre y pues ya quedó así.
Respecto a la patogenia, existen diversos mecanismos, ¿verdad?, involucrados por medio de los cuales se puede dar el desarrollo de una neoplasia mesenquimal maligna, ¿verdad? Entonces, dentro de la patogenia podemos mencionar la radiación, ¿verdad? Podemos mencionar las quemaduras, traumas, infecciones virales como lo podría ser el herpes virus tipo 8 o por ejemplo lo podemos encontrar en el o el VIH también, que se va a asociar el VIH al virus del herpes tipo 8 también, para que nos dé, por ejemplo, un sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Podemos encontrar también virus del Epstein-Barr, podemos encontrar también alteraciones genéticas o síndromes genéticos, translocaciones específicas, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, entonces, algunos, ¿verdad? No todos, algunos tumores, ¿verdad? Así como sus translocaciones más frecuentes y las fusiones que realizan, las más comunes, ¿verdad? Quizás aquí el que más me interesa y que de hecho ya vimos en la clase anterior de hueso, por ejemplo, cuando hablábamos del sarcoma de Ewing, que habíamos dicho que característicamente la translocación más común era en los cromosomas 11 y 22, acá lo tenemos, ¿verdad? Con fusión de genes en el EWS, ¿verdad? Y el FL1. También el otro sarcoma que tiene una translocación bastante reconocida y que me interesa que esa sí se la aprendan es el sarcoma sinovial, porque es de los pocos que tiene realmente una mutación, ¿verdad? O mejor dicho, una translocación que involucra un cromosoma sexual, ¿verdad? En este caso, pues es la translocación en el cromosoma X y el cromosoma 18. Y así sucesivamente como pueden ver acá. Siempre con respecto a las generalidades, tenemos que tomar en consideración que la mayoría de los tumores benignos de tejido blando son superficiales, es decir, no van a estar adheridos a planos profundos, son usualmente móviles, regularmente no son dolorosos, aunque va a depender de la localización y de la célula de origen, ¿verdad? Otra cosa importante que siempre tienen que recordar es el tamaño, ¿verdad? Cuando ustedes estén examinando a un paciente o tengan una ultrasonografía o algo que les esté hablando de un tumor de tejidos blandos, métanse en la cabeza siempre ese tamaño o esta medida. Siempre que tengan un tumor que sea usualmente menor a 5 centímetros, pues no piensen tan mal y mejor decántense en pensar bien, ¿verdad? El 95% de los tumores de tejidos blandos benignos usualmente miden menos de 5 centímetros. Y digo usualmente porque pues para eso hay exceptos. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un tumor que mide más de 5 centímetros, piensen mal primero. Piensen mal primero, ¿verdad? Es preferible que pequen de pensar mal, ¿verdad? Y de dejarle más estudios a dejar ir a ese paciente y que se le desarrolle un sarcoma, ¿verdad? Los malignos, pues el 75% surgen más que todo en extremidades, la mayoría, ¿verdad?, a nivel del muslo, un 10% en tronco, retroperitoneo, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, tenemos que el 30%, ¿verdad?, una relativa minoría, son superficiales y miden en promedio unos 5 centímetros. El 60%, la gran mayoría de los tumores de tejidos blandos malignos, están localizados en niveles más profundos y usualmente miden en un promedio, mejor dicho, 9 centímetros. Pueden medir menos y pueden medir mucho más, ¿verdad? Ahí va a depender específicamente del tiempo de evolución y de la propia dejadez de los pacientes si no consultan a tiempo. O un 10%, ¿verdad? Menos, son de nivel retroperitoneal y usualmente en retroperitoneo pues pueden encontrarse dimensiones todavía mucho más grandes, ¿verdad? 15, 17, 20 centímetros. Ahora, cuando ustedes estén examinando a su paciente, ¿verdad? Y demuestran que hay asociación de un tumor o de una masa de tejido blanda, ¿verdad? De tejido blando, perdón, adherida a planos profundos, pues bueno, lo primerito es mejor ya no se queden con ese paciente, no lo estén calentando ustedes en su consultorio, en su clínica o en la unidad de salud. Refieran a su paciente a un centro especializado. En este caso, pues lo mínimo, si ustedes están en un primer nivel de atención, como una unidad de salud o una unidad médica, refiéranlo entonces mejor a un hospital de segundo nivel, ¿verdad?
o a algún lugar donde ustedes sepan que puedan contar con una ultrasonografía como mínimo o una placa de rayos X. ¿Por qué? Porque a la hora de estudiar tumores de tejidos blandos, y no lo mencionamos también, pero también los tumores de tejidos óseos, es imprescindible realizar estudios imagenológicos para poder valorar, ¿verdad? Eh, la relación con otras estructuras blandas, vasculares y óseas. Entonces, las primeras dos cosas que ustedes tienen que dejarle a estos pacientes, o sea, supongamos entonces que, pues, otro médico lo vio al paciente allá en una unidad médica, no sé, en un municipio refundido, y ahora ustedes lo reciben ya en un hospital de segundo nivel y ustedes cuentan con estudios imagenológicos, pues bueno, aparte de la buena historia clínica que tienen que realizar, ver dónde se encuentra localizado, ¿verdad? Porque es importante en este tipo de tumores también la localización, la demografía, es decir, para fines prácticos más que todo, la edad, ¿verdad? O eh, sí, en qué rango etario se encuentra el paciente, ¿verdad? Todo esto es necesario para que yo pueda ir sospechando o pensando en posibilidades diagnósticas, como ya veremos más adelante. Ya que tienen ustedes una buena historia clínica, ya que tienen ustedes un buen examen físico, pues bueno, ahora sí, ya pasan a los estudios imagenológicos. Una ultrasonografía y una radiografía van a ser imprescindibles, ¿verdad? La ultrasonografía porque igual para poder valorar de manera inicial tamaño, localizaciones, ¿verdad? Densidades. De esa manera yo ya puedo irme haciendo una idea de, bueno, no, mire, esta masa es más líquida que otra cosa, probablemente no sé, por ejemplo, si estamos hablando de un ganglión, un quiste sinovial, etcétera, etcétera. Si vemos que es sólida, si tiene necrosis, ¿verdad? Todo me lo puede sugerir, mas no me lo va a decir definitivamente una ultrasonografía, ¿verdad? Una radiografía es importante también porque lo que yo tengo que demostrar también es que si es una lesión de tejidos blandos profunda, pues lo primerito es descartar que no sea algo óseo, ¿verdad? Y bueno, la radiografía también me puede demostrar si hay asociación con calcificaciones, si hay destrucción, por ejemplo, del hueso adyacente, etcétera, etcétera. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética son útiles, ¿verdad? La tomografía no lo es tanto, pero bueno, la tomografía me puede ayudar, por ejemplo, al momento de guiar una biopsia. Aunque para una biopsia también guiada me sirve mucho y muy bien una ultrasonografía. Entonces, la tomografía me podría ayudar a guiar una biopsia, aunque sería mucho más caro para ello, ¿verdad? Sería gastar dinero de más. Pero también me puede ayudar a buscar metástasis si yo ya sé que esto es algo maligno y quiero rastrear todo el resto del cuerpo para ver que el tumor solo esté limitado a un único lugar. La resonancia, por otro lado, es más útil en ese tipo de casos, ¿verdad? Me puede brindar datos un poquito más exactos respecto a tamaño, localización, relación con estructuras neurovasculares, y eso es importante porque a la hora de tomar decisiones terapéuticas, dependiendo de lo que diga la resonancia, es como que, bueno, es operable, no es operable, o sea, es resecable o no, está muy en contacto con algún vaso importante o algo así. Eh, el orden en el que están, ¿verdad? La ultra, las placas de rayos X, la tomografía y la resonancia magnética, básicamente es el orden en el que tenemos que hacer nosotros nuestro seguimiento para este paciente, ¿verdad? Mandar primero la ultra y la placa, luego la tomografía, finalmente la resonancia, porque también este es el mismo orden de costos, ¿verdad? Obviamente, una ultrasonografía o una radiografía van a ser mucho más baratas que una tomografía y más aún que una resonancia magnética. ¿Por qué decíamos que teníamos que tener en consideración la edad de nuestros pacientes? Porque hay ciertos tumores que son más frecuentes en ciertas edades. Por ejemplo, acá tenemos pacientes menores de 3 años, el fibrosarcoma infantil, el miofibroma, el hipoblastoma, etc. En adolescentes, angiomatosis, rhabdomyosarcoma embrionario, bueno, en niños y adolescentes, el tumor rhabdoide renal, en adolescentes adultos jóvenes, 10 a 35 años. Ahora, ya si se dan cuenta, ya cambia.
del rabdomiosarcoma embrionario, pasamos al rabdomiosarcoma alveolar, ¿verdad? Sarcoma, perdón, aquí me equivoqué, sarcoma alveolar de parte blanda, sarcoma sinovial, liposarcoma mitsoide. En jóvenes a adultos de mediana edad, por ejemplo, sarcomas de células claras, dermatofibrosarcoma protuberans, hibernomas, leiomiosarcomas. Pacientes ya mayores a edad avanzada, liposarcomas, ¿verdad? El osteosarcoma extraesquelético, fibrosarcoma epitelioide y finalmente en adultos mayores, el liposarcoma pleomórfico, rabdomiosarcoma pleomórfico, sarcoma pleomórfico indiferenciado. De hecho, si se dan cuenta en los pacientes mayores o de la tercera edad, es donde vamos a encontrar, o donde podemos encontrar también a unos de los sarcomas de mayor grado, ¿verdad? Que son en general los pleomórficos. Siempre respecto a las generalidades, tenemos que tomar en consideración que el pronóstico de nuestro paciente va a depender básicamente de una adecuada clasificación histológica, es decir, dar un buen diagnóstico. No es lo mismo que yo le diga que el paciente tiene un liposarcoma a decirle que tiene un rhabdomiosarcoma. Son tumores diametralmente distintos, ¿verdad? Con pronósticos completamente diferentes, a pesar de que ambos son malignos. Yo sé que un liposarcoma, si es grado 1, ¿verdad? Únicamente o con solo una buena decisión quirúrgica con amplios márgenes negativos, pues el paciente ya va a ser casi que sanado. Mientras que un paciente con un rhabdomiosarcoma, casi siempre todos los rhabdos van a ser de mayor grado y yo sé que no le va a ir tan bien. Luego tenemos el grado histológico, que ya vamos a ver más adelante cómo se gradúan. El grado histológico va a depender básicamente de 3 parámetros distintos, que van a ser la diferenciación, el conteo mitóxico y la necrosis. Dependiendo del grado histológico, pues también va a depender del pronóstico. No es lo mismo, ahora pongamos los ejemplos similares, con diagnósticos de una misma entidad, no es lo mismo un liposarcoma grado 1, que insisto, yo sé que con una buena decisión quirúrgica de amplios márgenes negativos vamos a dejar curado al paciente, a que yo le diga que lo que tiene es un liposarcoma grado 3, por ejemplo, un desdiferenciado o un pleomórfico, que yo sé que esos tienen mayores tasas de recurrencia, pueden metastatizar con más frecuencia que un grado 1, ¿verdad? Por lo tanto, su pronóstico se va a ver empeorado. Obviamente también el estadio clínico en el que se encuentre, ¿verdad? En este caso vamos a poder hablar de si estamos mencionando que se encuentra limitado solamente en el muslo, en un compartimiento, o si ya me ha dado metástasis, ¿verdad? Respecto a la localización, pues los superficiales en general tienen mucho mejor pronóstico que los profundos. Eso es lo que les decía respecto al grado histológico. Utilizamos para la graduación histológica la escala de la Federación Francesa, ¿verdad? Para los sarcomas. Ya habíamos dicho, en este caso vamos a involucrar el conteo mitóxico, el porcentaje de necrosis y la diferenciación. De acuerdo a ello, por ejemplo, si yo tengo menos de 9 mitosis por 10 campos de alto poder, le asigno un punto. Si tengo de 10 a 19, 2 puntos. Y si tengo más de 20, 3 puntos. La necrosis, si yo no encuentro necrosis, le asigno un puntaje de 0. Si encuentro necrosis en menos del 50% del tumor, pues sería un punto. Y si le encuentro hasta más del 50%, 2 puntos. La diferenciación va a depender, pues si es bien diferenciado, 1 punto, moderadamente diferenciado, 2 puntos, y poco diferenciado, 3 puntos. De esta manera yo voy a asignar un puntaje en el que la menor cantidad de puntos que puedo dar son 2. Por 1 de mitosis, 0 de necrosis y 1 de diferenciación, serían los sarcomas que son bien diferenciados, ¿verdad? Y lo máximo son 8, con 3 de mitosis, 2 de necrosis y 3 de diferenciación. Los grados van a ir del 1, 2 y 3. Grado 1 me va a involucrar un porcentaje de 2 a 4, un puntaje, perdón, de 2 a 4. Grado 2 de 5 a 6 y grado 3 de 7 a 8. Ahora pasamos a la morfología. Respecto a la morfología, los sarcomas presentan y en general los tumores benignos también, perdón, presentan una amplia gama de formas,
Pues eso se llama morfología, ¿no? Al estudio de las formas, ¿verdad? O a qué parecen. Entonces tenemos, por ejemplo, células fusiformes, células alargadas o elongadas. Acá, por ejemplo, vamos a poder pensar en diferenciación hacia músculo liso, fibrohistiocytíco, neural, fibroblástico, células redondas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tipos de rhabdomyosarcomas, como el embrionario, o el sarcoma de Ewing, que lo vimos en la clase pasada de tejidos óseos, ¿verdad? Que son células redondas, pequeñas y azules, usualmente. Epitelioides, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de que son células que son de un citoplasma un poco más amplio, ligeramente más eosinofílico, y que recuerdan a y que recuerdan a células epiteliales, pero que no lo son. A eso se llama epitelioide. Pues ahí vamos a tener músculo liso, podemos pensar en músculo liso otra vez, en endotelio, en sarcomas epitelioides, entre otros. Acá tenemos entonces tres imágenes histológicas representativas. Por ejemplo, acá estamos viendo que las células las células y sus núcleos son alargados, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que estas son células fusiformes. Acá vemos que estas células son, literalmente, son células pequeñas y redondas, pues hablamos entonces de que tiene un patrón de células redondas. Y acá, por ejemplo, vemos que las células son de un citoplasma mucho más amplio, eosinofílico, ¿verdad? Que tienen una ligera reminiscencia a células epiteliales. Por lo tanto, nosotros denominamos a esto un patrón celular epitelioide. Ahora, eso es en cuanto a cómo es la célula. Pero luego está cómo se puede disponer la célula. Es decir, qué tipo de patrón de crecimiento presenta. Por ejemplo, fascicular, cuando se dispone, como su mismo nombre lo indica, en fascículos o en haces, como en espigas. Estoriforme, que es cuando presenta un patrón como arremolinado o en rueda de carreta. Empalizada, cuando se disponen las células una tras otra. En espina de pescado, que bueno, o sea, si recuerdan, bueno, cuando comen un pescado, ¿no? Y le quitan toda la carne y dejan solamente la columna y las espinas, pues bueno, pues a eso, ¿no? En espina de pescado o en espinazo de pescado. Y bifásico, cuando por ejemplo nosotros encontramos que hay presencia de como dos componentes distintos. Regularmente es con un componente mesenquimal y un componente que recuerda a epitelio. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces acá, nuevamente así podemos ver, las células son fusiformes o elongadas o alargadas y se disponen formando estas especies de fascículos o haces. A esto nosotros le denominamos un patrón, como habíamos dicho, fascicular, que es este primero. Luego tenemos, por ejemplo, perdón. Luego tenemos, por ejemplo, este otro patrón. Si nos damos cuenta, es como que hiciera ligeros nódulos, ¿verdad? Siempre son células fusiformes, pero con un patrón como ligeramente arremolinado. A este es a lo que nosotros denominamos eso, ¿no? Arremolinado, ¿verdad? Luego tenemos este otro en el que los núcleos, por ejemplo, de las células son también de redondos a ovales o algunos fusiformes, pero se disponen unos tras otros como formando una cerca. A esto es a lo que nosotros denominamos un patrón en empalizada. Este de aquí abajo, ¿verdad? Ocupando mucha imaginación, podríamos ver que tiene una apariencia como en espina de pescado, con una línea central imaginaria, ¿verdad? De la que van saliendo todas las células hacia los lados en unos ángulos de 45 grados. A este es al que denominamos un patrón como en espina o en espinazo de pescado, que es relativamente característico, más no patognomónico, por ejemplo, de un fibrosarcoma. Y finalmente acá tenemos un patrón bifásico, en el que vemos un patrón mesenquimal característico en todo este de acá, ¿verdad? Y vemos acá estas estructuras glandulares o pseudoglandulares. Este podría ser el patrón de un carcinosarcoma o de un sarcoma sinovial, por ejemplo. Y bueno, vamos a comenzar entonces con cada una de las neoplasias en general. Vamos a iniciar con la de diferenciación hacia tejido adiposo.